¿Tú también eras de los que pensaba que tenía total autonomía sobre su vida, sobre sus decisiones, sobre sus juicios, sus actitudes, sus creencias? Pues déjame decirte que el entorno ejerce una gran influencia sobre nosotros. Soy Virginia Pérez y además de ayudar a personas como tú a construir y alcanzar su proyecto de vida, soy estudiante de psicología. ¿Y qué quiero contarte en este vídeo? Pues aquellas cosas que yo he ido aprendiendo en estos años de carrera y que pienso que van a ayudarte a entenderte mejor a ti y, por supuesto, a los demás. Muchas veces adaptamos nuestros juicios, actitudes y comportamientos con el fin de complacer a una autoridad, de sentir que pertenecemos, que formamos parte de un grupo, o por ganarnos el afecto de otra persona. Bueno, pues de esto te voy a hablar, de la influencia, de cómo los demás influyen en nuestra vida. Primero, es importante definir qué es esto de la influencia social. Es cualquier cambio en la conducta, juicio, actitud, creencia producida por el influjo de otros, o sea, por exponerte a juicios, opiniones y actitudes de otros. Y la influencia no tiene por qué provenir de una persona real, puede ser una persona imaginaria. Por si no tuviéramos bastante con las personas reales, también las imaginarias. Cuando alguien ejerce una influencia sobre nosotros, podemos responder de tres maneras. Una de ellas es la sumisión. ¿Y por qué nos sometemos a otras personas? Porque esa persona tiene el poder de castigarnos o de recompensarnos. ¿Cuál es el inconveniente? Cuando esa persona que ejerce ese poder o que tiene ese poder no está presente, ¡hala! El desmadre y el despadre. Allí no hace caso ni irrita. Acuérdate, cuando se iba el profesor o la profesora de clase, ¿qué pasaba? Eso era el despiporre. Y hablo del colegio, pero en el trabajo también pasa, ¿eh? Segunda posible respuesta, identificación. Es decir, el deseo de parecerse a alguien relevante de nuestro entorno. Por ejemplo, un influencer. Anda, influencer, de influencia. Ahora lo entendí. Futbolistas, modelos. Queremos parecernos a esa persona porque queremos recibir todo lo que recibe. Dinero, reconocimiento. Es por eso que las empresas son capaces de pagar sumas escandalosas de pasta porque publiciten sus productos o sus servicios. Y la tercera respuesta tiene que ver con que la persona influida cree verdaderamente en esa idea o en esa conducta. Esta es la forma más poderosa de influencia. ¿Por qué? Pues porque una vez que una persona, y fíjate que esto te habrá pasado así, una vez que una persona tiene certeza absoluta acerca de lo que cree, es muy difícil que cambie de opinión. Porque eso supondría admitir que antes estabas equivocado. ¿Y a quién le gusta eso? A mí la verdad es que no me importa mucho. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo por el que vas a ver cómo se puede pasar por estas tres respuestas. La sumisión, por ejemplo, cuando tus padres te dicen esta es la norma y punto, y acatas y ya está. Imagínate que luego tienes a tus padres como referentes y dices qué sabios son, esta norma es por algo. Esa sería la identificación. Y por último, cuando tú te das cuenta de que esa norma tiene sentido y que es súper lógica, eso es la internalización. Ahora te voy a hablar del conformismo o el poder de la mayoría. Esto es alucinante. Fíjate, muy breve. Un señor llamado Ash quiso saber hasta qué punto la influencia o la presión de los demás podía hacer que una persona cambiase de opinión y ajustase su propio juicio al del resto, al de la mayoría. Puso en una pizarra una línea vertical y después puso 3 líneas verticales de diferente tamaño, de diferente longitud, para que las personas que estaban allí dijesen en voz alta cuál de esas 3 líneas se correspondía con la muestra, con el modelo. Lógicamente, había un inocente, que es el sujeto objeto del experimento, y el resto eran cómplices. Obviamente, al inocente no le preguntaban primero, lo dejaban para el final. ¿Qué crees que pasó? Bueno, pues que cuando el inocente escuchaba que el resto respondía de manera incorrecta, pero además incorrecta, o sea, que se ve, que es que esa no es. Bueno, pues cuando al inocente le preguntaban, ¿qué creéis que respondía? ¿Lo que él pensaba? Lo que habían respondido los demás, aunque sabía que no era la respuesta correcta. Así que este hombre Ash diría, qué bonito, podemos hacer que una persona cambie de opinión o diga cualquier estupidez solo porque el resto de personas del grupo lo han dicho antes. ¿Qué factores o qué variables influyen en esto del conformismo? Una de ellas es el tamaño. El tamaño sí importa, pero hasta cierto punto.
El tamaño del grupo, ¿eh? Tamaño del grupo importa, pero hasta cierto punto. Es decir, si son 2 personas las que responden, pues lógicamente él va a responder lo que cree que es la respuesta correcta. Pero llega a determinado número que hace que aumente el conformismo, es decir, que tú cambies tu respuesta porque X personas antes lo han dicho. También se demostró, por eso te decía, solo hasta cierto punto, que llega un tamaño de grupo en el que ya el conformismo pues no aumenta más. Bueno, decirte que el 76% de los inocentes respondieron lo mismo que los cómplices, a pesar de que las respuestas eran claramente erróneas. Otra variable, otro factor, la unanimidad del grupo. En el momento en que uno de los cómplices anteriores se atrevía a disentir de lo que había dicho el resto de compañeros, el resto de cómplices, el inocente también se atrevía a dar la respuesta que él consideraba y no ajustarse a lo que habían dicho los otros. Y el último factor es la implicación. Cuanto más se compromete una persona con una posición, más tiende a mantener esta opinión. Bueno, pues hasta aquí la primera parte del vídeo. Te da explicación a muchas cosas que estás observando y que estás viendo que pasan a tu alrededor. Seguro que sí, porque a mí también me las dio. En la segunda parte de este vídeo sobre la influencia te voy a hablar del experimento de Milgram, sobre la obediencia a la autoridad y el experimento de Zimbardo de la cárcel de Stanford. Flipante, lo vas a alucinar. Te espero en el siguiente vídeo. Cuídate mucho, haz que hoy sea un día muy especial y ala, a pensar.